Giliola. Bueno, esto es motivo de muchas sesiones de análisis. Esta vale tanto como esa sesión. Nunca sabré quién soy, es una ventaja. Cuando Graciela editó este libro, que fue uno de sus primeros gestos, estos gestos que quedan para siempre, los libros, yo le pedí que aplicara, María, agradeciéndote mucho que me hayas elegido para presentar tu libro, que aplicara una frase de estas que a uno se le ocurren en el insomnio. No sé si a ustedes les pasa, pero yo enciendo la luz, pongo tenuemente el celular y en notas anoto cosas que al día siguiente me sorprenden. Digo, ¿qué quise decir? No lo sé. Por eso la editora accedió en que apareciera una de estas frases, pero tachada, y bien tachada, para que quien lee tenga que hacer un esfuerzo para encontrar lo que quise decir. Escribir poesía es alejarse de vos mismo y entrar a un bosque de palabras que caen de las ramas del sentido. Este libro de título dantesco, Conversaciones sagradas, Sacre Conversazioni, me ha hecho pensar mucho y salieron estas palabras. Estas páginas invitan a un ritual privado entre un hombre y una mujer. Son poemas suspendidos en la piel del tiempo, aluden a la migración de la lengua materna como un vuelco del lenguaje hacia su propio centro. Aparece un beso imposible, el amor por la tipografía que se inclina hacia la intimidad de la escritura. Aterran las brujas mientras una sirena prepara su canción. María Lanese y Antonio Pinto, qué bien quedan estos nombres juntos. Sí. María Lanese, Antonio Pinto. Sí, son para escribir poemas. Sí, juegan a un vagabundeo por imaginaciones que se miran a sí mismas en el espejo de la traducción. Tal vez, dicen, nos separan ahora oscuros espacios vacíos, dirán, y entenderemos por qué en estas páginas, al borde de la trama de la existencia, crujen nuestros propios huesos. Es un juego engañoso, pleno de sensualidad entre delicados escudos de silencio. Cuando hayamos llegado al final de Conversaciones Sagradas, aquí suspendo, y el final de esta frase la leeré al final. María, ya sé que son dos que se hablan a través de la poesía, pero quiero saber qué te pasó cuando Antonio te mandó su poema con la propuesta de que vos le contestaras en poesía, porque habías quedado árida de inspiración. Sí, fue durante la pandemia. La pandemia provocó infinitas reacciones, entre otras que yo estuviera absolutamente silenciada para que nada se me ocurriera que pudiera pasar a algún papel o a ningún otro lado. Y Antonio, con el que hace muchos años nos divertimos mucho, porque él apareció en mi vida corrigiendo el primer libro que yo intenté escribir en las dos lenguas, mi lengua materna perdida, el italiano, nunca perdida, voy a corregir, así como corregí tu nombre, mi lengua materna nunca perdida, que apareció durante la gestación de mi tercer libro de poemas, que se llama Ancora, que en español quiere decir aún. Apareció Antonio para corregir. Yo había decidido escribir. Se sabe que yo leo y puedo mantener una conversación larga en italiano, pero otra historia es escribir una lengua y escribir en italiano, que es una lengua absolutamente anárquica. Entonces, a sabiendas de que yo estaba escribiendo muy mal en italiano, escribí igual esas dos versiones. Y Antonio, la voy a hacer corta, porque yo cuando empiezo a hablar y contar mis historias soy muy italiana. Los italianos no terminamos nunca 5 minutos, 5 contando minutos. nuestras historias.
aparece como el que corrige por último, porque otros habían intervenido, y él le pone un toque, porque claro, su lengua madre, como la mía, era el italiano, es el italiano. Entonces él le pone chispas a eso que yo había escrito maravillosas. Y de ahí empezamos una amistad entrañable, que llegó hasta acá y que produjo esta maravilla que es una experiencia de escritura. Y entonces él me dijo, bueno, yo desde acá en adelante todo lo que vos escribas en español lo voy a versionar al italiano. Y así versionó hasta ahora 5 de mis libros publicados. Y entonces durante la pandemia, que yo no escribía nada, él me llamaba y me decía, María, estoy aburrido, por favor escribí, me aburro, porque no podía versionar nada. Entonces le digo, bueno, no puedo obligarme a eso, tiene que venir o venir. Bueno, dice, entonces yo voy a escribir, que nunca escribí, y te voy a provocar. Y vamos a hacer este acuerdo. Yo te mando un poema y vos tenés que contestarme con otro poema. Y eso comenzó como un juego divertido y empezó a convertirse a medida que esto se iba produciendo, pero también ninguno de los dos sabiendo a dónde nos llevaba, dónde concluía, qué producía esta experiencia, nos fue llevando a este libro. Muy despacio, en un año de trabajo, porque fue un año de trabajo, o sea, nos divertimos mucho trabajando, pero trabajamos rigurosamente. ¿Qué es lo sagrado en estas conversaciones? Lo sagrado es nuestra amistad. Y lo que nosotros intercambiamos cuando conversamos. ¿De dónde viene también de una anécdota? Hace unos cuantos, Antonio es especialista en arte, ¿no? En historia del arte. Entonces, conversando, me decía, ¿vos sabés que hay un estilo del Renacimiento, dice, que se llama Conversaciones Sagradas? Y que dice, son esos cuadros donde está la Virgen con el niño y alrededor un montón de personajes. Dice que se supone que le piden gracias a la Virgen y por eso se llamaban Conversaciones Sagradas. Y yo le dije, alguna vez vamos a escribir algún libro los dos, pero nuestras conversaciones van a ser absolutamente profanas. Y bueno, cuando llegó esta experiencia, porque realmente lo es, fue una experiencia para mí de encontrar una temática, una modalidad, unos giros escriturales, voy a inventar algo, que yo no sabía que podía producir. Hay algunos poemas que a mí misma me sorprenden, mis respuestas a los poemas que siempre fueron provocación de parte de Antonio, salvo en un caso donde yo le dije, bueno, déjame que alguna vez yo te provoque a vos, y entonces hay una tríada de poemas que se llaman versos profanos, que entonces esos vinieron antes para provocarlo a él a la respuesta. No te diste cuenta de que estaba ahí. Al ver tus ojos apagados, tu mirada perdida en el vacío, tu cara arañada por las arrugas, el hilo de baba colgando de tu boca, pensé en aquel día que te fuiste. La gente sigue paseando indiferente a nuestro drama. Fuimos creados para aguantar. Recorridos. Me fui aquel día. No más dramas. Quedaron atrás de la puerta que cerraste. Ahora transito la calle del abandono. No hay luz aquí. Hay ojos vacíos. Arruga la inclemencia. La sed se desliza lentamente por el costado de mi boca abierta. Fuimos creados para aguantar, decías.
Me siento en el cordón de la vereda. Al otro lado, alguien se detiene, me mira indiferente. No sé por qué, sí. No sé por qué pensé en Dante y en Beatrice cuando leí estos poemas. Claro, no sé por qué tampoco las feministas se toman de Beatrice, no la toman como inspiración, que por otro lado lo maltrata bastante a Dante. Sí, es la que sabe, lo sabe todo y lo reta. Aquí en este caso... Y el pobre además para llegar a ella tiene que atravesar un infierno y un purgatorio. A veces es así en la historia del amor. Bueno, en este libro, quiero decir, hay un hilo de cobre, no me animo a decir de plata ni de cobre, que tiene que ver con el erotismo, que tiene que ver con situaciones límite, la piel, los ojos. La piel es una situación límite y hay momentos maravillosos, por lo menos para quien tenga ganas y quiera leer este libro. Me has pedido que elija un poema, ¿verdad? Prima en italiano. Prima en italiano. Quiero decir algo por la línea de cobre que me parece maravillosa tu idea, porque en la aldea donde yo nací, la artesanía propia de esa aldea era la vasija de cobre. Y la cacerolita de cobre para hacer la polenta que tengo colgada en la tina donde mi madre, por eso me gusta, o sea, me reconozco como hija de campesinos con lo que todo eso significa de riqueza. Y la tina de cobre, hermosa, con una forma de mujer, sí. De mujer que, con las manos en jarra, de esa forma tenía la tina que mi madre se ponía en la cabeza para ir a buscar el agua, porque no había agua corriente, a la fuente de la plaza, que era una bellísima escultura de una mujer llamada Irma. Ella tiene puestos aros de cobre y se ha vestido de color cobre. Nada casual. No nos habíamos puesto de acuerdo con lo del hilo de cobre. Eso... Segni dell'amore. La realtà si eclissa negli specchi. Non ci restituiscono mai quello che eravamo. Il suo eterno presente ritorna nella nostra luce e ci offre questa immagine effimera che siamo, questa giovane illusione che ci sostiene. Dietro il vetro i ricordi costruiscono tane nelle ombre, accompagnano in silenzio il peregrinare dell'effigie alla ricerca di un vero corpo. Un altro sguardo allo specchio, non il tuo, uno che ti riconosce, ti accarezza, farà illuminare la tua memoria e farà anche che trovi chi possa ricordare il tuo corpo ad occhi chiusi. Este es un poema que es en respuesta a otro de Antonio. Yo lo voy a leer en español, este es un poema mío. Señales del amor. La realidad se eclipsa en los espejos. Nunca nos devuelve lo que fuimos. Su presente eterno retorna en nuestra luz y nos ofrece esta efímera imagen que somos, esta joven ilusión que nos sostiene. Detrás del vidrio, los recuerdos construyen guaridas en las sombras. Acompañan en silencio la errancia de la efigie en busca de un cuerpo verdadero. Otra mirada en el espejo, no la tuya, una que te reconoce y te acaricia, hará que se ilumine tu memoria y hará también que encuentres a quien pueda recordar tu cuerpo con los ojos cerrados. Hacia el final. Hacia el final ambos buscan, sin quererlo o queriendo,
el sentido de la vida, ¿no? El sentido de todo esto que los ha llevado a buscarse a través de la poesía. Y aquí está el final, donde digo: cuando hayamos llegado al final de Conversaciones Sagradas, podremos preguntarnos qué lugar ocupará en nosotros esta intimidad desvelada, en el ajetreo de un mundo que gira en su desórbita, todo el espacio del universo, si se trata de la desesperada evanescencia y la belleza de la poesía. Gracias, María. Gracias. Muchas gracias.